con alas que vuelan sin parar, hablando de temas de actualidad. Lore y Julio conversan con pasión. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces con Alas. Yo soy Lorena Casas. Estamos aquí con Julio y con Carmen también. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante que yo la verdad estoy así como que a la expectativa de qué es lo que vamos a escuchar, porque vamos a escuchar un poco de emociones, un poco de menopausia, un poco de yoga. Entonces vamos a ver qué vamos descubriendo a lo largo de este camino en este programa, ¿verdad? Entonces quisiera presentarles a Carmen y Julio, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo te sientes con este tema, Julio? Pues fíjate que animado, porque sí quiero aprender y conforme pues uno va creciendo, se va escuchando más este tema. No sé si Google me detecta como que ya estoy más grande y dice, bueno, aunque no me toca, el algoritmo me alcanza, pero sí estoy animado, quiero aprender y pues le damos la bienvenida a Carmen Ibáñez, que es nuestra invitada el día de hoy, que es quien nos hablará acerca del manejo de las emociones durante la menopausia. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y pues está como de moda, a lo mejor igual a mí el algoritmo me alcanzó, pero me alcanzó primero la edad y los cambios biológicos. Entonces, cabe mencionar que pues, yo no soy especialista, sino una persona que ha vivido el proceso y que está viviendo los procesos y los cambios y que, bueno, me interesa compartir la experiencia que viví el año pasado, que fue un poco fuerte, porque muchas veces pues se ha hablado de la menopausia y ahorita de moda se puso de nuevo la tan afamada producción de Argos Televisión, Mirada de Mujer. En todas las redes sociales de pronto sale. De hecho, tengo el honor de conocer a la mamá del actor que está haciendo la nueva versión, que es Diego Klein. Y la mamá de este actor es una mujer que habla mucho acerca del manejo del manejo psicosocial de las emociones en las escuelas y demás. Entonces, bueno, en pláticas que hemos tenido, me ha dicho que soy una mujer con gran inteligencia emocional y que soy sensible al respecto. Y bueno, en mis estudios me podrían avalar en el sentido de que conozco las emociones por la cuestión de la programación neurolingüística y la práctica de la disciplina del yoga. Entonces, ¿qué pasa con la menopausia? La menopausia solo sabemos, o la mayoría sabe que hay bochornos. ¿O tú qué has oído? Cuéntanos. Tú dinos qué has oído de la menopausia. ¿Yo? Sí. Sí, digo que nosotros la vivimos. Sí. Ok. ¿Tú qué es lo que has escuchado? Ajá, claro, interesante. La menopausia como tal, he escuchado y bueno, me han platicado que es una etapa en la mujer muy importante, ¿no? ¿Por qué importante? Porque se dan cambios, ya sea biológicos, hormonales, psicológicos y todo lo demás que pueda conllevar, muy fuertes a partir de cierto momento en que comienza, que tiene que ver con con el término de la menstruación y con dejar de producir o estos cambios hormonales, de dejar de producir estas hormonas, como por ejemplo la progesterona, ¿no? Entonces todo esto conlleva un cambio muy grande y radical en la mujer que le afecta en todos los sentidos, ¿sí? Socialmente, psicológicamente, emocionalmente, amorosamente, la relación con la pareja, con los hijos, con ella misma, que es un tema muy importante y es, bueno, creo que lo que a mí me gustaría que pudiéramos de lo que pudiéramos hablar, ¿no? Porque todo este bagaje de emociones desencadenado de cambios hormonales que se dan en la mujer es lo que muchas mujeres, creo entender, no están preparadas, no tienen información y no saben cómo
para poder recibir esta nueva etapa, para poder manejar todas estas emociones. Tú mencionabas, Carmen, dices, no eres experta. No, no, sabemos que en este caso, y nos alegra de tenerte así, no eres experta, no eres una doctora, pero como programadora neurolingüística, tienes la oportunidad de poder manejar las emociones o podernos enseñar a manejar las emociones para ayudar a las mujeres a entenderse a sí mismas. Fíjate que esto de las emociones, Bueno, ¿y sí la tiene? sí, pues sí, la parte, o sea, realmente sí es cierto, o sea, dejamos de producir progesterona, estrógenos, y el cuerpo se vuelve un poco loco y la mente también. Además del contexto en el que se vive, ¿no? Hace 20 años el contexto social era diferente y el hecho de que una mujer de 50 años, pues normalmente estaba en un contexto social de que ya tiene hijos, que el nido vacío o que le queda el adolescente, por el tipo pues, de estructura que se ha vivido. En el caso mío, por ejemplo, yo soy generación X, que decidí yo no casarme, decidí no tener hijos, soy heterosexual, sin embargo, el hecho de tener esta decisión es diferente porque vives la menopausia en el día a día en el trabajo. Entonces, una mujer que hace pues 20 años atrás estaba en su casa, era a lo mejor estaba más propensa a deprimirse por la situación de que se le acaba la productividad femenina en el hecho de pues, tener hijos, ya no puede tener hijos, y entonces ya nada más le queda el adolescente, y entonces viene una revolución. Pero las emociones no atacan, porque no te atacan, pero las emociones no solamente se presentan durante la menopausia, son durante toda la vida. Y parte de lo que hace sucumbir al ser humano como tal es el deseo en general de algo, de tener algo, la emoción que te genera el adquirir un éxito, el ego que siempre está presente pensando que somos seres que necesitan reconocimiento externo, que a final de cuentas, porque así aprendemos a vivir, pues sí lo requieres de una u otra manera, pero necesitas conocerte, saber quién eres y no quién aprendiste a ser. Entonces, ¿qué aprendimos a hacer? Uno, el paradigma de la mujer que se casa y tiene hijos. Yo lo rompí. No quiere decir que haya sido, ay, que sea heroico, no, no, no. Simplemente yo viví de una manera diferente, he vivido feliz de esa manera, he aprendido de otra manera, porque también quienes han decidido tener una familia, tener hijos, han aprendido y tienen una dicha al conocer a sus hijos, al educar y al ser parte de la formación de un ser humano, que es una dicha que pues yo decidí no vivir porque de alguna manera la viví con mi sobrina, ¿no? Por ejemplo. Pero entonces, ¿qué pasa con las emociones siempre? Siempre las emociones te van a hacer generar sentimientos que pueden convertirse en sentimientos no tan positivos. Entonces, primero tenemos que identificar como personas cómo estamos sintiendo las emociones, de qué manera las estamos procesando y cómo podemos trascenderlas. Hubo en algún momento la psicología hablaba del control de las emociones, ahora ya como que ha cambiado mucho el concepto y eso me gusta, porque he escuchado a psicólogas más jóvenes que hablan acerca de ¿cómo dicen? No dicen manejo, no dicen... La gestión de las emociones. Exacto, exacto, muchas gracias. Gestionar las emociones. Gestionar las emociones, que es algo que definitivamente todo ser humano requiere para sentirse bien. Sin embargo, quiero saber verdaderamente a qué edad empezamos a aprender a gestionar las emociones. Generación X, a lo mejor ya los chavitos de las nuevas generaciones están aprendiendo de diferente forma porque tienen papás, pero por ejemplo, no sé, ¿ustedes en qué año nacieron más o menos?
Yo soy del 73. Fíjate, yo soy del 74. ¿Tú, Julio? Yo soy del 80. Es un bebé. Uy. Bueno, yo no estoy de acuerdo en que sea un bebé. Ah, Pero déjalo ser. tengo mis caireles. Mira, todavía. Tiene sus caireles. Ajá. No, aquí me salen, pero me los recorto. Bueno, eres más joven, pero todavía eres generación X. Mm, Entonces, no, ya soy millennial, soy del 80. no, los millennials empiezan a partir del 85. No, depende A del ver. sector. Muchos dicen que a partir del 81 y otros del 80. Pero bueno, está bien. Bueno, sí, sí es millennial, Miren, ya lo en 10 ubiqué. años más, en 15 años más, la brecha generacional se acorta inevitablemente. Así que Sí, bueno, pero fíjate, por ejemplo, generación X, ¿cuándo aprendiste a gestionar tus emociones? Tú. yo, yo, híjole, es que yo tengo camino largo, largo recorrido en el tema de la inteligencia emocional. Y para mí la terapia es canasta básica. Yo permanentemente tomo terapia, no solo con psicólogos, sino terapia de danza, y lo que se te ocurra, le he entrado justo porque cuando éramos niños no había eso Es a lo que me de refiero. aprender. Y de ¿A hecho, qué edad aprendí? con mi hijo desde que era chiquito era no, nunca fue el negar su emoción. Por ejemplo, cuando se caía, no era no pasa nada, levántate. No era ay, te asustaste, te duele, ¿qué piensas, qué sientes? Ok, ya te puedes levantar. Sí, mami, ya, ¿no? Pero nunca al menos en la intención, nunca fue el Reprimirlo. reprime lo que sientes. Claro que te caíste, claro que te dio pena, hijo, sí, te dio pena, te asustaste, te dio miedo, ¿qué sentiste, no? Y levántate cuando estés listo. Entonces, sí, para mí el tema del manejo de las emociones para mí sí es básico y sí es Ajá, pero ¿a qué edad aprendiste? ¿A qué edad comenzaste a gestionar tus emociones? que empecé con todo este recorrido consciente, pues hace como 25 años. Exacto, Hace exacto. 25 años. Es que es a lo que me Tal refiero. vez un poquito más, tal vez como unos 30 años. Sí, como a los 20 empecé a de manera consciente y empecé justo con yoga. Tuve mi primer acercamiento al Kundalini, que es la yoga que yo practico, y y justo mi primer acercamiento fue en los 20. Ujú. Fíjate nada más, qué fortuna. Entonces, esta parte que tú ya tienes recorrida y que has podido compartir con tu hijo, es una bendición. Pero hay muchas personas que tienen 3 años más que tú y que yo, o que tienen 55 años y que no pasaron por esa situación y que el manejo de gestión, el manejo de las emociones o la gestión de las emociones no ocurrió, aunque de alguna manera lo buscaron, todavía no saben dónde están. Entonces, Y es cuando llega que, la mandé, Carmen, de lo que mencionabas es que sí es correcto. O sea, de manera natural o en el proceso natural que tenían las generaciones, tanto las X, incluso los millennials también se discute si termina entre el 94 y el 97. Pero aunque termine tardíamente en el 97, realmente no había una educación, nunca tuvimos una educación formal como la tienen ahora las generaciones que son Zetas, con en la escuela, con la ayuda, con la participación de psicólogos de una manera más activa en las escuelas. En el caso de Lore, bueno, a lo mejor está mal dicho, pero fue un acercamiento no natural. Digo, está mal dicho, ¿sí? Porque Siempre he sido medio hippie. Entonces, claro, en aquel momento tuve el acercamiento, pero luego tuve que integrarme al mundo laboral y al mundo hay que producir y al mundo hay que salir adelante. Y apenas el tiempo que tengo aquí en Querétaro es que ya retomé de lleno, ¿no? Digamos. Ujú.
Sí, entonces esa parte es lo que a mí me mueve como para poder compartir, ¿no? Que hay muchas formas, hay muchas disciplinas y lo que dices, la terapia de diferentes formas aplicada, ¿no? Simplemente el acercamiento al arte es algo que te funciona y que te sensibiliza. En mi generación yo sí tuve la oportunidad en la secundaria de experimentar educación artística y también en la primaria, pero después hubo una época en que los millennials no la tuvieron, como sea, los paradigmas se quedaron grabados en nuestras memorias, aunque ahorita ya hay más oportunidad de gestionar emociones y demás. En realidad necesitas como conocerte y conocerte es saber qué tipo de emociones tienes, cómo las estás procesando, dónde las estás sintiendo, cómo se puede llegar a somatizar una emoción y cómo también la puedes soltar al momento de hacerla consciente. O sea, de alguna manera eso también sucede y, y sucede más cuando las hormonas te juegan, hay una situación rara. En el caso particular, el año pasado yo empecé a tener, yo me enfermé aparte de, yo estaba menopáusica, bueno, premenopáusica, no, ya estaba menopáusica el año pasado. Y de pronto empecé a sentir como si tuviera un gran vacío, no emocional, sino en mi mente, o sea, sentía algo como que me faltaba algo. Claro, la falta del estrógeno, de la progesterona, era así como algo me hace falta. Entonces yo dije, bueno, pues son las sensaciones lógicas. Me dolía la cabeza horrible, no tenía cambios de humor, pero mi semblante reflejaba como si estuviera molesta porque tenía molestias físicas. Me costaba trabajo concentrarme, bueno, una cantidad de situaciones que definitivamente se pueden manejar de mejor forma si vas con un endocrinólogo y te da un tratamiento en donde no necesariamente que te metas hormonas, sino con alguna cuestión de hierbitas o con por ejemplo, no me acuerdo cómo se llama una hierbita, pero hay varias hierbas que te sirven y que son legales, por supuesto, que te sirven para relajarte y para nivelar esta cuestión hormonal. O también alimentos. Necesitas modificar tu alimentación, necesitas modificar principalmente la alimentación que traes en la cabeza, porque justo ahí es donde empieza a generarse una bola de nieve que puede convertirse en pues ¿cómo se llama esto? Que nos da depresión, ¿no? La otra, ansiedad. Esa situación de ansiedad que a veces algunas personas presentan. Yo experimenté en este tiempo 4 cuadros de ansiedad, 6 en total después de ayer y hoy, pero que al final del día se manejan de forma diferente y más natural cuando ubicas qué es lo que está ocurriendo contigo, con tu cuerpo y con tus emociones. Entonces tú no me vas a dejar mentir que a través de la práctica del yoga encuentras ese momento, no porque te desconectes, no, sino porque empiezas a hacerte consciente de lo que estás sintiendo. De igual forma, cuando haces programación neurolingüística, que empiezas a convertirte en el observador de quien piensa, entonces resulta que puedes convertirte también en el escritor de tu propia vida, de tu guión, aun cuando hay muchas cosas que están fuera de nuestro alcance, llámele universo, llámese Dios, llámese de la religión que venga la persona que esté viéndonos, sí hay cosas que están y que existen y que no se van a poder cambiar. Y parte de la reflexión que se hace mediante el yoga es como la aceptación de entender qué cosas que no, pero sí tienes la posibilidad de discernir qué sí quieres, qué actitud puedes tomar y cómo puedes vivir de manera más adecuada y más feliz y más llena de gozo. Entonces, esto es lo que a mí me ha dejado el ir aprendiendo a través de la vida. Yo como te digo, yo no tengo hijos,
Sin embargo, hubo una época en la vida que tuve una sociedad en donde trabajamos acerca de, era una como tipo escuela para padres, invitábamos a puros especialistas que hablaban desde diferentes perspectivas de una problemática en la educación o de alguna enfermedad. Entonces veíamos, por ejemplo, no sé, te gustan las alergias desde el punto de vista holístico, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista este, de aplicación mental, y se comenzaba en esos momentos, en esos años, a hablar un poco de las constelaciones familiares, del tema sistémico, que también de una u otra forma se toma y se retoma en el yoga, que se ve en la vuelta del samsara, en donde repites y repites y repites circunstancias hasta que te queda la lección adecuada. Y ahí está puesto de una manera muy filosófica, perdón, muy bonita o a lo mejor hasta complicada para algunos por el lenguaje que se utiliza en la literatura de los sutras, pero es una realidad que se ve reflejada constantemente cuando repites y repites situaciones y circunstancias en la vida. Esto quiere decir que no estamos aprendiendo la lección. Entonces, lección aprendida, lección repetida. Y cuando llega el trastorno aquel de la menopausia y las emociones, pues evidentemente si no sabes dónde están tus emociones, si no sabes cómo son, si no sabes cómo las procesas y si no las ubicas, entonces se vuelve todo aquello un caos mayor. Les comento que esos pequeños conatos de ansiedad se quedan en eso precisamente por esa bendición de poderme regular, autogestionar las emociones mediante la respiración, mediante aquietar esa sensación que en otro momento podría desbordarse y podría ocasionar una situación pues no tan agradable para cualquiera, no nada más para la persona que lo experimenta, sino para quienes están alrededor. Entonces es algo que a mí se me hace que en estos momentos de la vida, pues todos deberíamos de conocer, y he encontrado que hay muchas personas que aunque son más jóvenes, no las conocen, y probablemente es porque era como la transición de el tipo de educación que nos dieron. Entonces, no sé, cuéntenme algo, díganme, platíquenme, estoy hablando mucho. Es que eso veniste, Carmen. No, gracias por todo lo que nos comentas. Fíjate que yo creo, y ya lo hemos comentado en algunos otros programas, que las cosas y las emociones las tienes que nombrar, porque omitirlo no lo elimina. Entonces, en el momento en que, desde mi perspectiva, nombramos las cosas como son, es más fácil trabajarlas, porque ¿cómo vas a trabajar algo que no sabes ni siquiera cómo se llama, no? Exacto. Yo pienso que eso será lo principal. Y ahorita que mencionabas lo de la escuela para padres, sí, yo pues sería el tipo de escuelas, ¿no? Mi hijo también fue una escuela activa, ¿no? Sí, siempre se procuró una apertura, ¿no? A métodos tal vez no tradicionales. Y me acuerdo que en la escuela decían, y no estoy segura si es una frase de Ovidio de Crowley o era una frase de la escuela, pero creo que es de Crowley, que decía, enseñamos a pensar, no el qué pensar. Entonces, eso a mí me encantaba, ¿no? De la escuela particularmente, porque es darle espacio a tu pensamiento, a cómo vas a estructurar tu propio pensamiento. Yo no te voy a decir qué pensar, tú vas a elegir lo que tú quieras pensar, pero nombrando las cosas, ¿no? Estoy enojado, hablando de las emociones, estoy enojado, estoy triste, estoy fúrico, estoy extasiado, todas, nombrarlas para que en ese caso lo puedas hacer. Un ejemplo muy práctico, si yo no nombro que necesito un régimen alimenticio
para subir o bajar de peso, por ejemplo, o para modificar la transición de la menopausia, si yo ni siquiera lo nombro, ¿cómo lo voy a poder transitar? ¿Cómo lo voy a poder gestionar si ni siquiera le he dado un espacio en mi mente, ¿no? O con mi voz, ¿no? Exactamente. Sí. Julio, no sé si quieras que está viendo el tiempo, si quieres que vayamos una vez a Aún- una pausita o me sigo. no, vamos por el café, ¿no? Y ahorita regresamos. Sí, gracias. Ok, descansen un momento y regresamos, no se desconectan. No, 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 aquí venimos de nuevo. No, les decía a los que nos están viendo. Por eso, no se vayan, aquí venimos. Sí. Sí, Y bueno, ya regresamos aquí el café. Está muy caliente, así que ahí va. que el agua. Bien, bien madura con mi Hello Kitty. Bueno, nunca No, va. yo tengo un tema con eso, Carmen, no, no, no le rasques por allí porque yo tengo un tema con eso de que qué es propio de qué edad. Si te gusta Kitty y si te gusta Kitty, ¿cuál es el tema? No, Ya lo sé, pero yo tengo un gran tema con eso, ¿sabes? De las edades. Y bueno, decíamos esto también de nombrar las cosas, ¿no? Porque de pronto hay un miedo a nombrar las cosas como son. Y yo pienso que sí hay que darle un espacio a, a las emociones, ¿no? Te digo, yo he pasado por la cantidad de cursos que te imagines, el niño interior, las heridas de la infancia, todos los que te imagines que tengan que ver con inteligencia emocional, toditos, porque para mí, te digo, sí es indispensable, sí creo que pensando en que fuéramos como una mesa, y que la mesa necesita cuatro patitas para mantenerse equilibrada, creo que hay que alimentar todas las áreas de nuestra vida, ¿no? La intelectual, la emocional, etcétera, ¿no? Y de esto viene lo de la menopausia. Yo creo, es mi punto de vista, por supuesto, que la menopausia se va a transitar más amigablemente en la medida que la nombremos y que le demos ese espacio y que, Julio, tú has de saber que las hormonas no tienen palabra de honor. Las hormonas de pronto te la juegan de que tú te estás dando cuenta de que tal vez estás diciendo o haciendo algo que impropio, ¿no? Digamos, pero es una cosa que dices, híjole, ¿cómo lo manejo, no? Entonces, esto de la yoga, por ejemplo, te ayuda a no es de que te desconectes, ¿no? Como decía Carmen, sino justo para mí es lo opuesto. La yoga te permite conectar contigo, ¿no? Y en la medida que conectas contigo, en ese momento puedes habitarte, puedes estar contigo misma. No, aparte, yo quiero agregar, el tema de las hormonas es algo que se menciona para y por las mujeres, pero los hombres también tenemos mucho que ver con las hormonas, quizás en menor grado, y quizás se interprete como que esta situación de las hormonas hace que uno se vuelva sentimental, pero no necesariamente. También hay diferentes emociones que se provocan. Los hombres también, todo ser humano, es manejado por las hormonas, por ciclos hormonales, aunque sean diferentes entre hombres y mujeres, y es así como tú dices, respetando lo que dices. Estoy de acuerdo, sí hay que nombrarlo y también hay que reconocer, y creo que vuelvo a lo mismo, en el caso de los hombres hay muchos temas pendientes en cuestión de diferentes temas de salud, temas, cuestiones que han sido abordados principalmente para las mujeres, como el caso de la menopausia. Y eso está muy bien. Nada más quería abrir ese paréntesis para decir, bueno, también en los hombres hay una claro. cuestión hormonal y no lo entendemos. Y probablemente todavía no ha sido tan abordado, no lo sé. No he leído ese paper por la medicina,
en la cuestión de entender los ciclos hormonales en los hombres, porque a veces nosotros nos llegamos a sentir tristes, como no es un estado natural en nosotros, muchas veces tendemos a no hacerle caso o a tratar de no estar solos, estar con los amigos, estar con los hijos, estar con la pareja. A veces, y déjenme decirles aquí, y ese es un tema de cuando llegamos al tema de las parejas, ¿no? A veces a- no voy a decir que es mi caso, pero a veces tratamos de no estar con las parejas porque decimos que las parejas no nos entienden, ¿no? Pero bueno, por eso digo que ese es otro tema. Tratamos de estar con los amigos cuando nos sentimos un poco más necesitados o podemos sentirnos más molestos y no entendemos el por qué diferentes situaciones, ¿no? Qué Bueno, bueno. Julio, perdón, Julio, pero es que también culturalmente se nos ha enseñado a que vas a encontrar, y es una enseñanza de cuento de hadas, que vas a encontrar todo en una sola persona. Y yo no creo que sea eso. Sí, Lo que encuentras con tus amigos nunca lo vas a encontrar con tu pareja. Así es. sí, 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 hay Es, mucho. cada uno tenemos funciones distintas, roles distintos dentro de la sociedad. Y yo acepto que los hombres, bueno, no hablo en nombre de los hombres, hablo en nombre de lo que conozco y he visto que sí, los hombres, cuando hay cierto tema en este sentido, a veces no lo abordamos con nuestras parejas y eso es un error. ¿Por Claro. qué? Porque por diferentes casos, ¿no? También si quieren interpretarlo como machismo está bien, si no lo quieren interpretar como tal, también está bien en el sentido de que no queremos mostrarnos como tal, porque creemos que la pareja espera algo de nosotros diferentes. Y a veces, cuando tratamos de hablar de ciertas cuestiones con nuestra pareja, ella espera. Es una cuestión, es una balanza desbalanceada, ¿no? La Es un pareja, cuento de hadas que nos hicieron creer sí, para mí, porque no tiene, pues como, ¿por qué habría de entenderte? Es que también, por ejemplo, entramos en lo que nos enseñaron a hacer, ¿no? O sea, de pronto el hombre, no se ha abordado el tema de la andropausia y muy probablemente es porque, por una cuestión estereotípica, ¿no? O sea, no, a ver, los hombres son fuertes, son vigorosos, ellos no sienten. Y son seres humanos que al final de cuentas sienten como cualquier persona, sea hombre o sea mujer. Fisiológicamente sí hay diferencias y a lo mejor nos afecta más porque nos lo tienen permitido los patrones y los estereotipos sociales. Sobre todo hablando de las épocas en las que estamos, de las que venimos nosotros. Aún generación X o millennials todavía le tocó esta parte de como muy cuadrado el asunto. Pero a ver, sí, está padre que decimos lo de las emociones, gestionamos las emociones, pero me gustaría que compartiéramos entre nosotros, les compartiéramos a quienes nos están viendo, ¿cuál es la emoción con la que tú te identificas más, Julio? Primero que nos cuente. yo, yo creo que yo me identifico la mayor parte del tiempo con alegría, con alegría. Eh, no estoy alegre todo el tiempo, pero cuando no lo estoy, y es lo que te comentaba, Lore, o sea, cuando no lo estoy, trato de jalarme a mí mismo a esa parte. Sí, digo, "Oh, híjole, sí, de repente estoy molesto, estoy enojado, estoy triste, estoy lo que sea. Digo, no, vente para acá, ven para acá. Y me arrastro a mí mismo para tratar de conducirme en bueno, un momento emocional en el que yo pueda estar mejor no solo conmigo. Digo, si yo estuviera solo, me permitiría más estar triste, no tratar de salvarme a mí mismo, de rescatarme, de jalarme. Pero como eh, tengo una familia y bueno, comparto con ellos la mayor parte del tiempo, bueno, trato de no estar de manera diferente, ¿no? Eh, 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 ¿Sí era la Creo, pregunta? sí, sin embargo, creo que, y desde, o sea, respeto, pero pienso, papás felices, hijos felices. Entonces, desde ahí, fíjate, cómo nos enseñan que, no, pues, tengo hijos, tengo que mantenerme en mi
emoción alegre. Digo, es algo positivo al final de cuentas, pero también las emociones se gestionan, pero también se tienen que vivir, porque necesitas pasar por ese proceso como para observarte y conocerte más. Qué bueno que siempre busques estar con un estado de ánimo alto, vibrando alto. Sin embargo, también es necesario a veces para entender como los altibajos de. Qué bueno que te identificas con la emoción de la alegría. Tú, Lorena, ¿con cuál es la que te identificas más? Híjole, yo no podría decir una sola. Yo creo que somos duales, personas, seres duales, y yo le doy espacio y nombro a la alegría y a la tristeza, porque no, ni todo es negro ni todo es blanco. Y entiendo el punto de Julio, pero para mí sí es importante que mi hijo y las personas que me rodean sepan que no soy sonrisitas y no estoy ni soy todo el tiempo positiva ni nada, porque eso sería engañarlos. Y para mí es importante que al menos mi hijo sepa que también está bien sentirse triste y que también está bien sentirse enojado, que no tiene que estar feliz todo el tiempo, porque es un ser humano antes que ser hombre o mujer. Exacto. Entonces, como seres humanos, yo creo firmemente que somos seres duales y que, como pone el ejemplo de la mesa, pues hablando específicamente de las emociones, pues cada patita tiene que estar equilibrada, ¿no? Entonces, el mismo porcentaje, digamos, le voy a dar a cada una de las emociones que tenga. Para mí, no es que yo quiera estar contenta todo el tiempo, feliz todo el tiempo, sino para mí es estar, como mencionaba hace ratito, habitándome todo el tiempo tal cual como soy. Eso me Y para, encantó. y para mí no son altibajos, para mí es que así es. O sea, somos complejos, no somos solo una cosa, somos muchas. Entonces, a mí sí me gusta nombrarlas y sí me gusta darle un espacio a todo. Y si estoy enojada, estoy enojada. Y más bien me pregunto qué voy a hacer con ese enojo. Me encantó eso que dijiste de cómo me estoy habitando. Se me hace Sí, muy, claro, muy poético y es cierto, porque al final de cuentas te estás habitando claro, en un cuerpo y te estás habitando con una cierta emoción en un determinado momento de la vida. Y claro. es válido, seas hombre o seas mujer, tengas menopausia o seas adolescente o seas niño. Entonces, todo esto, mi experiencia, que es poca, en el sentido de que todavía me falta y nos falta a todos aprender y todos los días estamos como aprendiendo de uno mismo y de los demás, Carmen, es, perdón, es que no somos mande, un producto terminado. no nunca, o sea, Siempre vamos a estar en vamos proceso. a siempre, y es así como eternamente. Si creen en que la vida se terminó aquí, yo creo que no. Y si vuelves a nacer, y si eres multidimensional, imagínate. Entonces, depende de las creencias de cada quien. Yo considero que somos seres multidimensionales y que precisamente por eso aprendemos a través de la autoobservación y eso es lo que a mí me dio tanto la programación neurolingüística como lo que me da día a día la práctica del yoga. Entonces, Pero ¿y cómo aterrizas la programación neurolingüística a la menopausia? Si yo te dijera ¿por qué te ayudó la programación neurolingüística a transitar la menopausia? bueno, la programación neurolingüística no me ayudó exactamente a Ok, transitar la menopausia, entre comillas. Sin embargo, sí. ¿Por qué? Porque la programación neurolingüística me enseñó una forma de conocer cómo estaban mis programas y cómo a veces se vuelven a programar solos por los estímulos que recibo externamente. ¿Cómo es que mi proceso de discernimiento en este cuerpo que habito eh, percibe al mundo, cómo lo entiende, ¿no? Entonces, primero mi físico entiende al mundo a través de mis oídos. Soy una persona muy auditiva.
aunque todo lo construyo a través de las imágenes, de los sonidos, construyo historias con imágenes, Qué bonito. ¿no? Por ejemplo, en mi caso, hay personas que construyen o que disciernen o que sienten y perciben al mundo a través de las sensaciones. Entonces son muy kinestésicos. Hay personas que sienten o perciben o desmenuzan el mundo, la realidad a través de las imágenes y son muy visuales. Aunque todos tenemos de todo, el hecho de saber cuál es tu filtro principal o el filtro inconsciente, que es como te aprendes normalmente, o más bien generalmente, y de manera inconsciente, es como puedes como ayudarte para en esos momentos en donde te arrastras hacia un estado anímico no tan bueno, a un estado anímico mejor, pero para ello requieres autoobservarte. Para eso sirve la programación neurolingüística, entre otras muchas cosas. Pero principalmente sirve para que mejores tu comunicación intrapersonal. Entonces, si tú mejoras tu comunicación intrapersonal, puedes comprender que otras personas requieren otra forma de comunicarse, requieres utilizar otro tipo de palabras para comunicarte. No siempre se logra, pero se mejora. Y cuando te das cuenta de la libertad que te da hacerte responsable de eso, pues te vuelves una persona un poco más feliz de lo que puede ser comúnmente, ¿no? Porque después de que te enseñan de alguna manera que las cosas son como son y no se pueden cambiar, puedes aprender que sí puedes transformarlas mediante tu manera de discernirlas. Que eso es desde el punto de vista mental, o sea, programación neurolingüística. Sin embargo, la yoga, que la empecé a hacer como a la par, primero empecé con programación neurolingüística, y cuando empecé, no es cierto, primero empecé con yoga, y cuando tomé mi primer taller de programación neurolingüística, dije yo, ay, o sea, ¿cómo voy a hacer esto si se supone que en yoga es no mente, es como observarte, pero ¿cómo? Si en la programación neurolingüística es la mente, ¿no? O sea, tienes que, pues nada más es aprender a manejar tus botoncitos, pero primero te tienes que observar. Entonces te vas conociendo a través de cómo percibes el mundo, ¿no? Entonces, digo, en mi caso, pues soy auditiva y entonces a través de lo que escucho, genero imágenes y a través de esas imágenes comprendo al mundo, ¿no? Por ejemplo, siento al mundo, porque también todos tenemos los sentidos, pero hay quienes aprenden de diferentes formas. Hay personas que se tocan mucho y es porque son muy kinestésicos. Hay personas que siempre están mirando hacia arriba y son muy visuales. Yo pensaba que yo era muy visual porque yo muevo muchísimo los ojos y hago muchos gestos cuando hablo, si ya se dieron cuenta. Pero en realidad todo lo que yo aprendía cuando era niña de lo que escuchaba. Yo no apunto, yo escucho. Entonces, si escuché, me lo aprendí. Si no escuché, ya se llamaba, aunque lo haya apuntado, aunque lo haya visto en el pizarrón. Pero si lo leía en voz alta o si hacía como que daba una clase a mi mamá cuando yo era niña y así estudiaba, yo así aprendía. Entonces, y digo, así sigo aprendiendo. Yo requiero escuchar bien para entender al mundo, ¿sabes? Y a través de eso yo creo una imagen y a través de eso me puedo también autoobservar. Necesito escuchar mi cuerpo y todos necesitamos escucharnos o comprendernos, más que escucharnos, comprendernos realmente, a través del sentido que tú tengas más desarrollado de acuerdo a tus características, a tus vivencias. Entonces, si tú te comprendes, también cuando estás en la etapa de la menopausia, también vas a saber, aquí viene una situación que sí sería como un altibajo de hormonal, y entonces es, ok, me estoy observando, esto no me va a llevar a un buen resultado, no me va a dar una satisfacción, respiro, tomo la medicina, si es que requiero medicina, me pongo el aceitito
esencial si es que utilizo una cuestión holística o hago lo que el doctor me haya dicho, de acuerdo a lo que cada quien tenga como herramienta para subsanar estos vaivenes hormonales que se presentan en la menopausia. Pero para ello requieres saber cuáles son las emociones que estás sintiendo. ¿Cómo estás sintiendo esa pérdida de estrógeno? ¿Te está generando una situación en la que sientes que ya no es productiva porque ya no puedes tener hijos? ¿O te está generando una situación en la que te compraste un estereotipo en donde ya se te acabó la vida porque ya te salieron canas? ¿O cuál es lo que está pasando? Sí, ya sé. O sea, ¿o qué es lo que está pasando en tu ser, en lo que tú has aprendido a hacer y en lo que tú eres realmente? Entonces, mande, dime. Dime. Termina. No sé qué iba a decir, Bueno, pero dime mejor. es que creo que así es siempre, hijo, soy buena para interrumpir, perdón. No, está bien. Este, ahorita dijiste algo que me llamó mucho la atención, que en la comunicación pues hay una máxima, ¿no? Que dice, hay que escuchar para comprender y no para responder. Entonces, en la medida que nos escuchamos, ahorita que dices que eres auditiva, en la medida que nos escuchamos, no para responder, sino para comprender qué está pasando con nuestro cuerpo, es más fácil llegar a una solución, por darle un nombre. No, no creo que sea un problema de entrada. Para mí la menopausia no es un problema, No, es un es una proceso etapa. que vamos a vivir y en la medida que lo comprendo como parte de mi desarrollo como ser humano, en esa medida digo, pues, no hay problema, va a pasar. No es que se va a quedar aquí para siempre, ¿no? Sino que me refiero a los cambios, ¿no? Que pudiera Sí, haber. Digo, a sí, mí sí. afortunadamente la verdad que me ha ido bastante bien y no he tenido absolutamente ningún tema, pero pero eso que dijiste, y esto de escuchar para comprender se utiliza mucho en servicio al cliente, ¿no? Yo tengo, toda mi vida he estado en servicio al cliente, ¿no? Y, pero pues sí, nuestro principal cliente somos nosotros mismos. Entonces, en la medida que me escucho para comprenderme, sin juicios, en esa medida voy a poder obtener una respuesta más empática conmigo misma. Totalmente. Y cuando empiezas a hacer eso, empiezas a ser empático con los demás. Perdón, Julio. Sí, no, bueno, yo quiero agregar, ¿no? Desde un punto de vista que yo he logrado escuchar, bueno, ustedes comentan porque lo están transicionando, están transicionando esta etapa. Pero para las mujeres que aún no llegan a esta etapa, sí lo ven como un problema. Por lo menos algunas o algunos comentarios que he escuchado y le temen. Sí, temen la llegada de esta etapa, lo ven como un problema y bueno, yo sé que, bueno, por ejemplo, ustedes, ¿no? Se han preparado previamente en algunas cuestiones de programación neurolingüística, holísticas, en cuestiones de manejo y gestión de las emociones, como todo esto, pero ¿qué pasa con las mujeres que no y no entienden y tienen temor ante la llegada? Sí, todo lo que hemos estado comentando es una cuestión ontológica cómo hablarse a uno mismo, ¿no? Bueno, está mal dicho, vuelvo a lo mismo, pero al final de cuentas es un diálogo interno. Por eso, bueno, yo por eso decía, ¿no? O sea, no es que quiera pelear ni nada, pero le digo, sí está bien nombrarla, pero no solo es el nombrarlo, o sea, sí está bien el nombrarlo, ¿no? Pero ¿y qué hago con esto? Porque Pues darle un espacio, Julio. le haces el espacio. ¿Y qué hago con el espacio? ¿Cómo lo trabajo? Porque sí, puede ser, al momento en que no es un problema, se convierte en un tema en, en que hay que tratar. Por ahí yo estaba escuchando en algunas palabras de otro especialista que nos decía, todo en lo que piensas te conviertes, ¿no? Algo así. Pero en todo lo que temes, se vuelve un monstruo. Y para muchas mujeres el tema de la menopausia
conforme se acerca la edad, es algo que no saben cómo manejar. Me gustaría que pudiéramos comentar cómo manejar también estas emociones previas. Sí, digo, no solamente para, es decir, espérate que llegue, No, no, no. reconócelo, no, no. ¿Y qué pasa para todas estas mujeres? ¿Cómo se pueden preparar? ¿Cómo pueden prepararse emocionalmente? ¿Cómo pueden identificarlo, reconocerlo y trabajarlo? Yo creo que Perdón, ajá. como dijo Lorena, pues necesitas ponerle nombre a lo que está pasando, ¿no? Uno, eres mujer, vas a tener este proceso. No es un problema, hay que aceptarlo como un proceso biológico que se puede vivir de diferentes formas dependiendo de muchas cosas, ¿no? De las características fisiológicas, puede ser también de algunas herencias, pero más allá de eso es como no hay que tenerle miedo. Yo no le tenía miedo y de hecho yo pensé que le iba a pasar como sin pena ni gloria porque mi mamá solo pasó bochornos y ya, pero yo creo que por mi mamá ella nació en el 36, ella ya murió, pero imagínense la educación que le tocó, ¿sí? O sea, entonces no estaba acostumbrada a expresar lo que sentía y a lo mejor por eso se quedaba en que solo era el bochorno, por ejemplo, porque ella trabajó mucho sus emociones, pero ya al final de sus días, y que bueno, a los 72 años empezó a jugar conmigo a hacer prácticas de programación neurolingüística y otras amenidades que aprendí Ay, qué ahí. bonito, qué bonito, qué bonito. Sí, entonces, eso creo que tiene que ver pues, con el contexto de educación que haya tenido cada mujer. Pero, ¿cómo lo puede vivir? Uno, pues, observándose, habitándose, como dijo, me encantó, es que me gustó mucho tu expresión, y dándole el nombre que es lo que tiene. Vívelo como un proceso. Es un proceso, acéptalo. Hay cosas que no se pueden cambiar, ¿no? Entonces, se aceptan porque puedes vivirte enojando, eres mujer. No puedes enojar ni porque te baja, ni porque te deja de bajar. O sea, más bien es como parte de lo que estás viviendo, de esta experiencia que te guste o no elegiste vivir en este mundo para aprender y trascender y llegar a quién sabe dónde y quién sabe cuándo terminar tu aprendizaje como ser cósmico, ¿no? Pero, pues es una parte que te va a enseñar de ti. Entonces, pues acéptalo, porque es inminente. Hay gente que ha vivido menopausia precoz, que también en este proceso que viví me di a la tarea de platicar con diferentes mujeres. Vi que algunas mujeres lo vivieron muy intensamente porque pues eran muy hormonales, unas lo vivieron tranquilamente, unas no lo sintieron, otras todavía lo sentían. Una mujer que estaba viviendo como lo mismo, pero 10 años más joven que yo, porque tuvo menopausia precoz. Entonces, es nada más como pues aceptar que va a llegar el momento pues en que tu cuerpo va a madurar y va a dejar de producir. Es que esa es la palabra. Y bueno, yo no soy experta, por supuesto que no, pero sí soy mujer y también soy ser humano. Pues Exacto. ahorita tu pregunta, Julio, me deja pensando muchas cosas y aprovechando también lo que comenta Carmen, el árbol no se pone triste porque maduró el fruto y lo puedes tomar. El árbol no se pone triste porque se le caen las hojitas. O sea, digo, son seres vivos, ¿no? Igual no expresan sus emociones, pero bueno, Oye, ¿tú tratando cómo de sabes? no, No, pero pero tratando de aterrizarlo más, sí, porque de claro, pronto, digo yo, a mí sí me encanta el tema holístico, me a mí también. fascina, lo estudio y todo, pero tratando de ser así un poco más, tal vez objetiva, digamos, en un plano más terrenal, como lo plantea Julio. Si hay mujeres, Julio, que yo sin ser experta, pero sí siendo mujer, la mejor manera de abordar un proceso que además es inevitable, pues es documentándote. Conociéndolo. Sea, el miedo, la única forma que yo conozco de eliminar el miedo es combatiéndolo. Y
normalmente cuando tienes miedo de algo es porque desconoces, es miedo a lo desconocido. Entonces, en la medida que tú aprendes de ese algo que te da miedo, ese miedo se va disipando, porque entonces lo empiezas a comprender, ¿no? Entonces, ¿va a ser un proceso inevitable? Pues sí, tal vez lo pasas de dándote cuenta o tal vez no te des cuenta. Pero si yo invito, si hay mujeres escuchándonos, y te da miedo vivir la menopausia, pues desde ya empieza a documentarte en qué es la menopausia y cómo la puedes vivir, pero no para que te predispongas, sino para comprender que es parte del ser humano, ¿no? De que nos tocó ser mujeres, ¿no? Hay las chicas, cuando empiezan con la menstruación, pues mucho depende cómo se las vendas, digamos. O sea, puedes vender como algo muy lindo, que aunque elijas no tener hijos, tienes la posibilidad, el regalo de poder generar vida dentro de tu vida. Pero si tú puedes elegir verlo así, como un milagro, ¿no? Casi, casi, ¿no? Sin entrar en temas religiosos, ¿no? O puedes verlo como la peor desgracia de tu vida y a ver cuántos años me dura y a ver los cólicos. que- pero si te vas al tema científico y entiendes por qué sucede la menstruación y por qué en muchos casos o en algunos casos hay tanto dolor, en el momento que tú te documentas médicamente, científicamente, en ese momento dices, ay, pues sí, lógico, por eso me duele, porque entonces resulta que dentro de mi cuerpo pasa esto y esto y esto, ¿no? Pero hasta que te documentas. Entonces, si hay alguna mujer que tiene miedo o que ni siquiera lo quiere pensar porque ha oído cosas atroces de la menopausia, pues que se documenten. O sea, que esa sería mi recomendación, ¿no? Y se pueden documentar con cualquier herramienta, como decía Carmen. Dice, bueno, puedes tomar tu medicina, tu aceitito, puedes meditar, puedes irte a caminar. O sea, la herramienta que tú tengas, utilízala. Ujú. Puede Y ser incluso con la misma alimentación, exacto. solamente cambiando tu alimentación. Dicen que no hay mejor medicina que la comida, Julio. Entonces, hay temor, de verdad que no tengo, o sea, está bien que tengan temor, le tienen que dar espacio al temor. Pero la única manera que al menos Lorena conoce de combatir el temor, el miedo, es investigando aquello que me da miedo. Esa para mí ha sido mi receta ideal. Pero pues, no sé si eso ayude a lo que tú preguntas, Julio. Es que es bien interesante porque sí hay muchas mujeres que ya lo están sufriendo y están además lejos de vivirla, ¿no? Y que Exacto. además no saben ni siquiera cómo la van a vivir. Sí, sí, Igual y ni se enteran. Y nada más se enteran ya cuando va y pues ya no hay regla, vaya Dios. Exacto, pero es que también es como esa parte de haber vivido sin conectarse consigo misma en ese sentido, ¿no? Porque definitivamente se siente porque hay un cambio. Aunque sea mínimo, sí hay un cambio. Para algunas es terrible, en mi caso sí fue, fisiológicamente hablando, no emocionalmente, fisiológicamente hablando, pero también fue bueno, porque fíjese, en mi proceso, cuando yo estaba premenopáusica o en la perimenopausia, que me duró más o menos 5 años, empecé como a los 45 ¿Cuál más o sería la menos. perimenopausia, Carmen? La perimenopausia es cuando empiezas a tener irregularidad. O sea, eres una mujer regular, empiezan a distanciar las fechas de que te baja, se presenta el ciclo menstrual. Si son mujeres irregulares, pasa lo mismo, pero como mayor o de repente les baja una semana diario. Cuando son irregulares es lo que yo he notado de acuerdo a lo que he platicado con mujeres irregulares. En mi caso, yo era una mujer muy regular. Una doctora me dijo que yo era muy hormonal porque yo reaccionaba mucho a las hormonas y yo, bueno, pues a lo mejor hasta le compré la idea, ¿no? Y cuando me llegó la menopausia, pues mi hormonalidad me hizo sentirla fuerte. Quizá también fue eso, pero el caso es que fisiológicamente sí la viví pues fuerte. 45 años.
Yo hacía ejercicio, siempre he hecho yoga desde hace 20 años. Entonces, estaba haciendo yoga, estaba haciendo TRX, comía sano, casi no comía lácteos ni comía carne, cuidaba mucho mi alimentación y de pronto, ¡pum!, como palomita de maíz. Hasta voluptuosa estaba. Soy grandota, pero estaba gordita. Ahorita estoy medio delgada, pero soy muy ancha de huesos. O sea, ahora sí que a mí sí me queda eso de, soy de hueso grande. Pero bueno, entonces todo esto, todo este hueso grande, los 45 años, se empezó a rellenar como palomita de maíz. Entonces yo dije, bueno, pues me estoy cuidando, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué? Entonces, entre los cambios hormonales, las situaciones emocionales que había alrededor, que dicen que cuando subes de peso es porque vas como creando capas para protegerte. De alguna manera, así fue en esos momentos. Y los cambios hormonales, pues yo parecía una hermosa palomita de maíz. Entonces, el, la palomita de maíz se fue deshaciendo cuando empecé a ser menopáusica, es el año pasado. Entonces, el año pasado empecé a experimentar situaciones todas extrañas en mi cuerpo, aparte de que me dio dengue y me enfermé, fui al doctor. Entonces, ¿qué es lo que requiere hacer una mujer que empieza a presentar síntomas? Pues puede ir al doctor. Va al doctor, le dice, estoy pasando esto, y puede, insisto, hay diferentes tratamientos. ¿Quién es el doctor recomendable? Pues el endocrinólogo. ¿Por qué? Porque es el que ve lo de las hormonas. Punto. Entonces, bueno, ya. ¿Qué hizo Carmen Ibáñez? No fue al doctor porque sabía que era la menopausia. Pero cuando me enfermé de dengue, que no sabía que era dengue, sí fui al doctor y pensábamos que era salmonelosis, pero no era salmonelosis. Entonces yo seguía diciendo, pues es la menopausia, pero está como multiplicada al máximo. Entonces resulta que la mujer, o sea, yo, en ese proceso, por escuchar a mi cuerpo, hice una desintoxicación porque yo me veía los ojos amarillos. Entonces, la medicina que me dieron para la salmonela pues se fue, ataca el hígado y el dengue se va al hígado. Entonces, esa fue la conclusión a la que llegaron los doctores que vieron mis estudios, porque realmente no hay un diagnóstico porque no se puede saber qué pasó. Se conjugó mi menopausia, síntomas de menopausia, con el dengue y con la baja de plaquetas. Yo estaba muy mal con las plaquetas bajas porque el hígado no estaba funcionando bien. Al escuchar mi cuerpo yo hice mi desintoxicación natural. Si no hubiera hecho eso, seguramente ya no estaría yo platicándoles esto. Entonces voy al doctor y el doctor me manda a hacer química sanguínea, bla, 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 porque se me inflamaron los ganglios 2 veces, pero la segunda vez me espanté horrible. Y el resultado fue que necesitaba un tratamiento de vitaminas porque el hígado no estaba procesando, porque yo en mi afán de escuchar a mi cuerpo, pues no comía nada que todo me daba asco, pero era por el hígado, solo comía verduras. Y sabemos que la tierra, pues ahorita, pues no está muy fertilizada por todo lo que le han puesto, bueno, fertilizada naturalmente me refiero. Y entonces, pues tienes que comer otra vez carne, come carne, bueno, etcétera. El hecho es que si estás sintiendo algo raro, ponle atención a tu cuerpo. Mujeres que están empezando a sentir síntomas, vayan con el médico para que no tengan un tema complicado. O sea, en mi caso fue una enfermedad. Pero gracias a todo ese proceso, después de ser palomita de maíz, pues ya quedé normal, digamos. Entonces, ¿qué pasó? Fue un proceso que acepté vivir y un proceso que al final de cuentas, pues me dio estabilidad física, porque ahorita estoy muy bien, ya estoy bien en la cuestión de la química sanguínea, después de un diagnóstico muy malo que tuve, y que aparte que también me dijeron que el hígado estaba muy mal, pero ya está bien. ¿Y qué te parece si nos quedamos con eso ahorita y regresamos? Aquí. ¿Sí?
Y bueno, ya regresamos. El café sigue avanzando, pero la plática igual de buena y más que este café. Oye, yo quería comentar, Carmen, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Es, creo que eso va a ayudar a muchas mujeres, porque pues tal vez yo te diga, ay, no, pues yo sí, cool, no, yo súper bien, pero no necesariamente, cada quien lo vive de una manera distinta, como bien dijiste, con las herramientas que cada quien elija utilizar y, y finalmente de pronto todo se puede complicar, ¿no? Entonces, pues a mí sí me gustaría remarcar que más allá de nuestras experiencias individuales, pues que sí cada quien ponga atención a todos los síntomas que se puedan ir presentando y que no echen en saco roto lo que están sintiendo y viviendo, tanto física como emocional, como intelectualmente, sin necesariamente pensar en solo la menopausia, ¿no? Porque como bien dices, no es que haya una regla de que llegue a una edad. Entonces, yo te escuchaba y yo decía, híjole, qué complicado, ¿no? Porque tú quieres salir y salir y salir y de pronto ves cómo tu cuerpo se transforma y, y tú dices, ¿qué pasa? ¿No? Y quieres entender, ¿cierto? Entonces, pues creo que lo primero que me gustaría decir, ya como para irnos un poquito despidiendo, es decirte que me siento muy agradecida de haberte conocido, de haberte escuchado, este, e invitar a las mujeres, bueno, a todos los seres humanos que nos están escuchando, porque creo que es un tema también bien importante para que los hombres puedan acompañar y contener a sus parejas cuando llegue el momento. Y, y, y bueno, eso por un lado. Hablando del tema del hombre, sí, yo creo que el hombre también debe de prepararse y documentarse y que para evitar el miedo a, híjole, cuando llegue la menopausia, ¿qué voy a hacer? Ni modo que todo el tiempo corra con mis amigos, ¿no? Porque va a llegar un momento en que vas a tener que acompañar o elegir acompañar. Y entonces la mejor manera de elegir, pues es con información, ¿no? Bueno, yo diría estar convencido de elegir. Ah, claro, si no, no es elección. No, no, digo, es que puede ser a fuerzas. Y a fuerzas, Entonces pues, no es una elección, entonces te forzaron a hacerlo. sí, sí. No, Bueno, pero eso ya es otro tema. Hay que es que deberías de ver las que nos aventamos Julio y yo divertidas, la verdad, a la larga, ¿no? Pero entonces yo quisiera decirles de verdad a todos esos seres humanos que nos están escuchando, Perdón que se atravesó mi gato. comentamos ahorita de mi gata que también siempre se aparece, En mi gata. ahorita ya salió corriendo. Cuéntenme. somos Que pet friendly. sí, exactamente. Qué bueno, yo tengo perras y una gata y un gato que son de mi hermana, pero Sí, entonces, por favor, documentense de la manera que ustedes quieran. Si quieren manera holística, adelante. Si quieren manera científica, adelante. Si quieren dejarlo al universo, adelante. Pero por favor, infórmense para que puedan eliminar ese miedo y para que lo puedan vivir y transitar de la mejor manera que cada quien pueda hacerlo. Porque lo que es mejor para mí no necesariamente es para ti. Entonces, de la manera que para ti sea mejor y que te genere mayor paz y tranquilidad. Y, y, y si no lo es, de todos modos aceptarlo como parte del proceso, ¿no? Y pues bueno, yo nada más quería decir eso. Y gracias, Carmen, de verdad, bien agradecida. Y gracias, Julio, por haber propuesto este tema. Y más siendo tu hombre, ¿no? Gracias. Bueno, yo por mi parte, pues sí, estoy interesado. Carmen, dentro de estas pláticas que das, bueno, nos gustaría que nos dijeras, ¿no? Para poder, este, bueno, tus redes sociales para poder seguirte y saber, conocer dónde podemos contar con tu apoyo, dónde podemos encontrarte, ¿no? Para poder asistir a estas pláticas.
Mira, más allá de las pláticas, esa plática que me invitaron fue justo por la cuestión del mes de la mujer, Ujú. que se considera así como marzo. Y me gustó porque yo impartí clases de yoga ahí. A mí me pueden encontrar para clases de yoga en el WhatsApp 442-168-6047 y me encuentran en Instagram como Azulsin, Master Practitioner de PNL. Y ahí es donde, ahí me encuentran en el Instagram, o como Carmen Ibáñez en Facebook, aunque estoy más enfocada en red social para hablar y para poner cosas de mí, que no de mi trabajo, en el Instagram. Yo estoy muy agradecida por haberme permitido participar con ustedes. Ha sido un gusto charlar con los dos. Qué bonito que Julio estés interesado en este tipo de temas. Señores, jóvenes, hombres que tienen alrededor mujeres que en algún momento van a pasar por la menopausia. Como dice Lore, hay que documentarse porque al final de cuentas pues, se convive de una u otra manera, ya sea en el trabajo, hay que entender que pues es un proceso y ya, no estigmatizarlo porque tampoco es como que no es una enfermedad, pasan, hay síntomas, hay cosas que suceden, de pronto se vuelve más sensible la persona que está en ese momento, en ciertas circunstancias, pero lo más importante es como el respeto. Y el respeto comienza desde tú como persona, en donde estás abierto a aceptar. Y si tú eres mujer y estás abierta a aceptar y respetar, también estás abierta a respetar y aceptar ese proceso que vas a vivir, sin miedo, simplemente combatiéndolo, como dijo Lorena, con la información y sobre todo conociéndote, entendiéndote y comprendiendo esas emociones, de dónde vienen, cómo vienen, por qué son y qué bueno te van a dejar. Entonces, siempre pregúntate cosas inteligentes para que tu mente no te haga trucos y juegos triquiñuelosos. Pregúntate, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Para qué me sirve? ¿Y qué más posibilidades no estoy viendo alrededor de toda esta situación? Y seguramente van a abrirse nuevas opciones y nuevas líneas que no habías visto y que vas a poder generar una realidad más agradable, llena de amor y de armonía para ti y todos los que te rodean. Así es. Muy bien. Pues, Carmen, este es un espacio abierto. Si gustas, podemos planear algún otro tema y aquí nos podríamos ver en alguna otra ocasión. Si gustas también participar en alguna otra, vemos el tema y buscamos a la persona que nos pueda ayudar y aquí podremos ser 4 personas. El chiste es de que nuestras voces sean escuchadas y puedan llegar lejos porque nuestras voces tienen alas. Son Me voces encanta. humanas y Gracias por invitarme y yo encantada si ustedes disfrutaron de la plática tanto como yo. Con gusto cuando quieran nos ponemos de acuerdo y lo hacemos. claro que sí. Carmen, muchas gracias. Mira, ya se le terminó la batería a Lore. Eh, Ah, Te doy las gracias a nombre de ella. Sí me avisó. Dice, oye, me queda 20% de batería. Y pues bueno, ya no va a regresar hasta la siguiente semana. bueno, pues muchas gracias. Me despides de ella. Fue un gusto de verdad platicar con los dos y ojalá que nuestras voces tengan alas y lleguen a las personas que lo requieran y que les sea de utilidad. Claro que sí, esa es la intención. Muchas gracias y pues bueno, suscríbete. Ustedes también suscríbanse y pues hagamos que nuestras voces lleguen, vuelen alto y lleguen lejos hasta donde tengan que llegar y tengan que ser escuchadas. Muchas gracias, Carmen. Buenas noches. Buenas noches. Descanses. Hasta luego. Chao. Cada episodio